De la tarde con 11 minutos, estamos de regreso en Hoy es Noticia a través de las pantallas de CNN Chile, a través de nuestra señal de CNN Chile Radio y todas nuestras plataformas. Vamos a conversar sobre lo que ocurrió el día de ayer en estas primarias oficialistas y para ello vamos a tomar contacto con Cristóbal Belolio, él es académico de la Facultad de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha estado en este último tiempo, largo tiempo en Estados Unidos, pero viene llegando y siempre ha estado con la mirada y el ojo puesto aquí en Chile. Así que, Cristóbal, gracias por el contacto. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, Matilde. Un gusto estar aquí en CNN. Cristóbal, muchas gracias. Bueno, hoy día ya a esta hora se están haciendo múltiples análisis, qué es lo que pasa con el socialismo democrático, qué fue lo que falló, qué es lo que más te llamó a ti la atención de esta primaria, tanto del resultado como de la participación. Yo creo que todos somos generales después de la batalla. Por lo tanto, los análisis que hacemos hoy día son los análisis que hacemos racionalizando intuiciones que teníamos y que parece que se confirman. La primera es que Janet Jara hizo tres cosas particularmente bien, creo yo, Matilde. La primera es que creo que se descomunizó, se despolitizó, se descafeinó ideológicamente. No fue la candidatura, ¿cierto?, del PC ortodoxo, sino más bien cada vez que podía hacía un contrapunto respecto de los jerarcas que la llamaban al orden. Y eso me parece que, a pesar de que todos le echábamos la culpa a Carmona de querer hundir la candidatura de Jara, ese contrapunto creo que terminó por darle una cierta imagen de autonomía que le rentó. En segundo lugar, creo que ella sacó la discusión de lo programático y lo llevó a lo sociocultural, a este clivaje élite versus pueblo. E insistió que ella no era de la élite, diciendo un poco que Toá, cosmopolita, ¿cierto? Winter, de colegio particular pagado, ¿cierto? Sí provenían de esta élite que, si bien el estallido social ha envejecido muy mal, Matilde, yo creo que el ethos anti-establishment, anti-elite del estallido sigue, solo que se ha cambiado de ropaje. Y en tercer lugar, que esto también parece bastante obvio decirlo hoy día, los logros del gobierno, ¿dónde se concentran? Principalmente en materia laboral. ¿Y quién era la ministra ahí? ¿Quién sacó las 40 horas, el sueldo mínimo, la reforma previsional? Janet Jara. ¿Y dónde estaban, en cambio, las mayores críticas en materia de seguridad, que es justamente el Ministerio de Carolina Toá? Entonces, si uno mira todo esto hoy día, pareciera hacer bastante sentido. Sin duda. Ahora, la pregunta es, bueno, surgen muchas preguntas. Lo primero es si ella se descomunitizó, si claro, si esa condición, primero si su partido lo entiende, porque vienen las negociaciones parlamentarias y un 60% en una elección de primarias, sin duda que le va a dar una espalda grande al PC para negociar una lista parlamentaria. Pero también sabiendo que no votó la gente porque fuera comunista. ¿Cuán dueño puede sentirse el Partido Comunista de este resultado? Es una buena pregunta. El Partido Comunista, no sé si mucha gente esto lo sabrá, pero a regañadientes aceptó la candidatura presidencial de Janet Jara. En un comienzo dijeron no, que vaya mejor a senadora, ¿cierto? O incluso en algún minuto dijeron que sea diputada. O sea, trataron como Claro. de bajarle de alguna manera sus credenciales, porque justamente le identificaban con un tipo, con una facción, si lo querés así, dentro de una cultura muy rígida como es la cultura del PC, una facción más bien disidente. No es la facción de Carmona. Si lo quieres llamar de alguna manera, Matilde, llaman la facción gobernista, ¿cierto? La facción que fue mucho más fiel a Boric cada vez que hubo algún tipo de desaveniencia o desacuerdo con el PC. Cuba, Venezuela, proceso constituyente, qué hacemos con el Jadwe. En cada una de estas cuestiones, Jara, ¿cierto?, parecía estar a contrapelo de los jerarcas del Partido Comunista y por lo tanto yo creo que se entusiasmaron ahora dándose cuenta de que había una mina de oro improbable. No es la primera vez que pasa, ¿eh? Sí. ¿Te acordarás tú que hace unos Michelle años Bachelet. atrás fíjate que la historia, yo sé que esto es casi morboso decirlo, es como el elefante en la habitación, la comparación Bachelet-Jara, pero ambas, para sacar el elefante de la habitación al tiro, para despejar este problema, tanto Jara como Bachelet hacen carrera política de manera bastante piolita, como se dice, ¿cierto? Sin ostentar los cargos de primera plana, y en culturas bastante cerradas, en culturas
bastante patriarcales también, Claro. ¿cierto? Donde ambas fueron resistidas en su momento. A pesar de los varones Y, en el PS, sale Michelle Bachelet. y a pesar de Carmona, que es más bien cercano a Jadwe, sale Janet Jara. Pero no es la única similitud. Si te fijas, Bachelet también despolitizó su discurso. No era una intérprete, no era una compositora ideológica, era la intérprete, ¿cierto?, de un discurso que tenía cierta densidad, pero que ella encarnaba muy bien por su cercanía, su carisma, su credibilidad, su espontaneidad, que es básicamente lo mismo que le estamos celebrando hoy día a Janet Jara. Suma y sigue, ambas ministras. Bachelet nace del gabinete de Ricardo Lagos, nadie la conocía antes, ¿cierto? Primero en salud, después en defensa. Jara, nadie la conocía antes, y nace del gabinete del presidente Boric. Es decir, hay Ambas varias con tareas similitudes que hacen imposibles, pensar, además. Una las listas de espera, la otra es la ley de pensiones. claro, además, ahora hay una diferencia, para que no nos entusiasmemos tanto, ¿cierto? Yo creo que Bachelet, el 2005, todavía siendo como novedad la primera mujer. Esto es interesante porque ambas son novedad, y cuando eres novedad tienes una cierta ventaja frente al que es más político tradicional. Lo tuvo Bachelet frente a Alvear, y yo creo que lo tuvo también Jara frente a Toa ahora, pero hay una diferencia. Cuando Bachelet irrumpe el 2005, es el cambio estético incluso, dentro de una continuidad coalicional que aún es deseada. Lagos terminó muy bien, te recordarás tú. Sí, sí. En cambio, hoy es difícil decir que el gobierno de Boric está terminando igual como terminó el de Lagos. Por lo tanto, se enfrentan a un escenario distinto. Y hoy día, la derechización de Chile, como se ha dicho, que la puedes mirar en la presidencial, pero la puedes mirar en tendencias más estructurales, como las que arroja la encuesta CEP, ¿cierto? Yo creo que le hace a Jara la tarea tremendamente difícil. Que haya ganado ayer la primaria y que hoy día todavía no sepamos si este fenómeno tiene techo o no, no nos debiese hacer hoy día volvernos locos y decir, listo, Janet Jara va a llegar a la moneda igual que llegó Bachelet, faltan muchas cosas entre medio. Lo que sí parece que sí hizo, Matilde, es que te acordarás tú que hace un par de meses el mundo de la izquierda estaba desesperado porque sin Bachelet el fantasma de dos derechas a segunda vuelta crecía, ¿cierto? Sí. Y yo creo que los números que hemos visto ahora dicen que Jara es capaz de hacer esa pega. O sea, es capaz de llegar a segunda vuelta y evitar ese fantasma igual, aunque pierda. Faltan todavía muchas cosas porque, por ejemplo, efectivamente ella gana dentro de el oficialismo. Sin embargo, hoy día ha tenido ciertas definiciones que probablemente la construcción de este programa en común o de esta relato que va a tener que tener el oficialismo si quiere honrar el compromiso de primarias, por ejemplo, que es el acuerdo SQM Codelco, el tema de las ISAPRES, el tema de las AFP, temas económicos que para Janet Jara no tienen una segunda mirada, y de hecho se les preguntó, ¿sigue pensando lo mismo o sigue definiéndose igualmente contraria a este acuerdo de SQM? Y ella plantea nuevamente la empresa nacional del litio. Falta todavía este recorrido para sumar convencidamente al resto de los partidos. ¿Tú crees que eso lo va a lograr? Y si va a ser finalmente ella quien sea la que negocia con los demás partidos, ¿cuánto va a influir también el Partido Comunista? Yo creo que si ella se descomunizó en la primaria, Matilde, es difícil que sea más comunista ahora. Es decir, ahora lo que viene, en teoría, es integrar las visiones de otros partidos, ¿cierto? Otras fuerzas políticas que en teoría son aún más moderadas. Y fíjate que no creo que para Janet Jara esto sea muy difícil, ya demostró flexibilidad ideológica, ductilidad y pragmatismo en la reforma previsional. Ujú. Es una ministra del Trabajo comunista que terminó firmando una reforma previsional que consolida el sistema de capitalización individual y dándole larga vida a la AFP. O sea, para que no, Claro, para que también bajemos el cuco de que vienen los comunistas, ¿cierto? claro. Lo mismo se pensaba de Boric cuando llegó al poder. Se pensaba que era el pacto el Grupo de Puebla, ¿cierto? El Foro de Sao Paulo, madurista. Y después de que perdió de manera democrática, ¿cierto? Aceptó, acusó recibo, acusó el golpe, ese baño de agua fría que fue el 4S, ¿cierto? Y moderó y adaptó su agenda a las prioridades de los chilenos que, corrígeme si me equivoco, pero porfiadamente, desde hace 4 años son orden público y economía. Así es. Por lo tanto, me llamaría mucho la atención
que Jara tratara de darse gustitos ahora y no tratara de ajustar su discurso justamente a estas prioridades. De hecho, ya le pegó, te acordarás, un palo a Carola Toá en la campaña de primaria diciendo como que pudimos haber sido más mano dura en seguridad. Entonces, y de hecho, algo que es bien interesante, yo sé que esto no tiene que ver con lo programático, Matilde, pero creo que fue Roberto Celedón el que lo dijo. Michelle Bachelet, cacha cómo estoy con el lapso. Janet Jara es más chilena que todos los otros candidatos que van a estar en primera vuelta. Que Eh, los Kaiser, que los claro, Matei. los alemanes, ella hoy día bromeaba y lo- decía que se el- iba a poner von Jara, porque porque básicamente, bueno, claro, pero ella decía, soy es pero lo es- más chileno Jara frente al resto de los candidatos. Y eso también es lo que tú decías, que es una persona que es como el común de los ciudadanos frente a la élite, que esa también fue la diferencia que hizo dentro de su propia coalición. sí, y yo creo que es interesante porque no nos olvidemos, Matilde, que en la convención la izquierda fue acusada de haber abandonado a la patria. Claro. ¿Cierto? Acuérdate que se coqueteó con cambiar el himno, que la bandera, yo sé que varias de estas cosas son tonteras, pero para afuera esa fue un poco la imagen que se dio, ¿cierto? Yo me acuerdo que en un minuto, creo que fue Publimetro, en la época que andaban todos arriba de la pelota del estallido, ¿cierto? Llegó a decir que los convencionales de derecha estaban provocando a sus colegas por haber tenido banderitas de Chile en su pupitre, en su escritorio. O sea, imagínate, la bandera de Chile se transformó en una provocación. Y hoy Y día a la izquierda le ha costado mucho recuperar la idea de la chilenidad, bueno, ¿cierto? Que anoche Kast, termina el discurso Janet Jara con el himno nacional. claro, que en otra época habría sido plurichile, ¿cierto? Entonces Claro. yo creo que esa no va a ser la campaña de la izquierda. Yo creo que este va a ser una especie de, por ponerlo de alguna manera, para que la gente que nos está escuchando entienda, yo cuando hablo de populismo no me refiero a ser demagógico o prometer cosas irresponsables, me refiero a un tipo de estilo y discurso político, ¿vale? Y desde ese punto de vista, lo que parece hoy día es que se están enfrentando dos populismos, por así decirlo. Ujú. Un populismo más bien autoritario, capitalista, que está en la derecha y que representa muy bien Kast, que también vilifica a una élite, pero él vilifica a la élite de Ñuñoa, ¿cierto? Y este otro populismo, ¿cierto? Más bien de expresiones populares, que ya no es solamente el esencialismo de la clase proletaria, como habría sido el comunismo en otra época, y que yo creo que representa una especie de populismo más esperanzador, más redistributivo que el que representa Janet Jara. Así que yo creo que en esa contienda se difumina un poco el papel de Evelyn Matei, que seguramente es lo que vamos a conversar ahora, Sí. pero que coincide con lo que hemos conocido, los números que conocimos hoy día. Ahora, antes de irnos a la oposición, ¿qué pasa con el socialismo democrático? Porque este 28% de Carolina Toá es algo que ninguno de ellos esperaba. ¿Cuál fue el error del socialismo democrático? ¿Dónde estuvo la debilidad? ¿Fue, ya yéndonos mucho más atrás, una buena estrategia haber ido, entre comillas, a salvar al gobierno, que fue lo que también pusieron en la campaña? Creo que es una pregunta sin respuesta. Yo he llegado a convencerme, uno cambia de opinión, no es normal, ¿cierto? Dependiendo de cómo cambian los hechos, pero yo le he dado hartas vueltas a qué pudo haberse hecho distinto. Desde el punto de vista de la campaña de Toa, yo no veo que se haya podido hacer algo que haya cambiado un poco estructuralmente el paisaje. Uno podría haber dicho, bueno, no debería haber pasado lo del PS, obvio. La campaña puede haber sido un poquito menos autorreferente y más esperanzadora, ¿cierto? Ok. Antagonizar al Frente Amplio, a los hermanos chicos, diciéndole que, que, que no confiaban en sus credenciales democráticas. Todo eso, ok, pero yo creo que eso le metió un poco de pimienta al asunto, algo de folclore a la campaña, pero yo no sé si podía realmente Carolina Toá encarnar lo que hoy día la izquierda cree, y no solamente la izquierda, ¿cierto? Que podría ser competitivo y enfrentar a un fenómeno como el de Kast. Porque si te fijas, Toá en ese sentido se parece más a Matei. Ujú. No solo son políticas de fuste, políticas tradicionales, o sea, ya parten, por así decirlo, con un hándicap en contra frente a la novedad, sino que también enfatizan esta idea de la gobernabilidad y la responsabilidad. Porque claro, a muchos de nosotros nos encanta, pero parece que no está ahí la fibra dramática de esta elección. Entonces yo ¿Y el socialismo pienso que democrático y la juventud se quedó sin jóvenes el socialismo democrático? hace rato. O sea, eso es como preguntar por la juventud de la ADC. Por supuesto. O sea, de hecho, lo que yo me preocuparía más, Matilde, es que si yo fuera del Frente Amplio,
me Sí, preocuparía, porque supuestamente lo que había pasado hace 4 años es que una cohorte importante, llamémosle, especialmente mujeres, entre 18 y 29 años, habían votado en forma mayoritaria por el presidente Boric, eh, y sobre todo además con el movimiento feminista, daba la sensación de que esos votos habían encontrado su domicilio por un buen rato, se habían fidelizado en un lugar que se llama Frente Amplio. Y yo creo que gran parte de esos votos se fueron a Jara. así es. Porque sobre todo es una juventud que tampoco ve tan clara la distinción entre uno y otro mundo. Porque el Jara comunismo, a diferencia del Jadwe comunismo, el Jara comunismo se parece mucho al Vallejo comunismo, que es un comunismo que a veces no es tan fácil de distinguir del Frente Amplio. Es mucho más liberal en cierto sentido. Entonces, creo que yo fuera del Frente Amplio estaría preocupado porque yo pensaba Ayer que la el futuro me presidenta del Frente pertenecía Amplio a se mí. veía bastante contenta. Sí, está bien, bueno, uno en la noche de la campaña se podrá, está bien, pero, pero yo creo que hoy día encontrar un cabro de 20 años que sea PPD es difícil. En cambio, si yo soy del Frente Amplio, pensaría que las federaciones estudiantiles las está peleando el Frente Amplio, ¿cierto? Sí. Entonces, el socialismo democrático, que creo que se lo escuché a Tironi esto, lo hace mucho mejor cuando gobierna que cuando está en campaña o tratando de generar alternativas políticamente atractivas, que hace mucho tiempo dejó de hacerlo. Corrígeme si me equivoco, pero Sí. desde que Bachelet irrumpió en la política chilena, el mundo de la centroizquierda, del socialismo democrático, como le estamos llamando hoy día, no ha sido capaz de parir ningún liderazgo. A diferencia de lo que hizo el PSOE con Podemos, cuando los hermanos chicos amenazaban la hegemonía de los hermanos grandes, y apareció Pedro Sánchez y logró a tiempo contener la sangría, ni los Lagos Weber, ni los Borrego, ni, bueno, Carolina Tobá y compañía, lograron detener el avance del Frente Amplio, y hoy día la amenaza vino por otro lado, lo que habla de que quizás en ambos sentidos, o sea, ambas tiendas, socialismo democrático y Frente Amplio, subestimaron que el verdadero adversario, ¿cierto? Como se dice en El Padrino, no era Tataglia, era Barcini. Bueno, el verdadero adversario para el Frente Amplio no era Tobá ni para Tobá el Frente Amplio, sino que estaba al otro lado y era Janet Jara. Claro, pero era Janet Jara, no era el Partido Comunista. Correcto, correcto. Y el Partido Comunista se encuentra, sin pedirlo ni buscarlo, como decía Verónica Michel en la franja del 2005, yo diría, podría repetir Janet Jara, sin pedirlo ni buscarlo, el Partido Comunista se encuentra con un regalo. Y digo un regalo porque el Partido Comunista en el último tiempo no se ha portado tan bien. O Mm. sea, yo sé que hoy día anda todo buena onda y cree que el Partido Comunista es como un monito kawaii, ¿cierto? Muy tierno, pero el Partido Comunista, a las 24 horas de que empezó el estallido, Jadwe y Tellier andaban pidiendo la renuncia de Piñera. Después no firmaron el acuerdo, que Boric sí firmó, que permitió decantar la energía destructiva del estallido y llevarla al proceso electoral, ¿cierto?, constituyente. El Partido Comunista en la convención tuvo la estrategia de aislar a la derecha, no el Frente Amplio quería que la derecha participara, de hecho le dio una de las 6 vicepresidencias, y y el Partido Comunista, la estrategia que ellos, Marco Barraza, mano derecha de Jara, esa estrategia del Partido Comunista fue la que hundió a la convención. O sea, a veces tú tienes, como partido político, ¿cierto?, la fortuna de encontrarte con estas improbables minas de oro, pero claro, como alguien me dijo, no es el PC de Jara el que hizo todas estas cosas cuestionables, es el otro PC. Entonces, por eso es interesante que Jara, si bien es PC, es el contraste a este PC con estas actitudes más bien cuestionables de los últimos tiempos. Sin embargo, dentro de la oposición, lo primero que se va a cuestionar de esta candidatura es precisamente qué es la militancia política del PC y se va a resucitar a ese PC que estábamos dibujando ahora. ¿Cómo tiene que entender la derecha y cómo se está situando la derecha? Esta última encuesta CADEM es reflejo de este minuto, es una tendencia que se viene consolidando, una candidatura que va a la baja puede tener un repunte. ¿Qué es lo que ves tú en la oposición? Hay dos hipótesis, creo yo, Matilde. Yo creía más la primera, ahora creo un poquito más en la segunda, pero te las voy a presentar a ti para que también tú y nuestros eh, ciertos auditores nos puedan evaluar. La primera hipótesis es que si ganaba Jara, como ya todo el mundo sabía hace un par de semanas, se abría una especie de espacio, un descampado ideológico entre Matei y Jara que iba a poder aprovechar Matei, ¿cierto?
que Matei iba a poder apelar, no hablemos de los viudos de Toá, porque parece que tampoco son muchos, pero iba a poder apelar a un votante medio, un votante moderado, que iba a ver en Matei la única posibilidad, una tabla de salvación de moderación frente a dos alternativas más bien extremas, ¿cierto? Es decir, Matei, en vez de ir a pelear con Kast, quién es más duro, Punta Peuco, golpe de Estado, pena de muerte, iba a poder encontrar un registro más bien de moderación en lo que podríamos llamar el centro, que es una especie de entelequia, pero llamémosle el votante medio, ¿cierto? Para que se entienda mejor. Yo creía que eso podía pasar. Yo creía que el triunfo de Jara le convenía a Matei porque le entregaba espacio para poder apelar a un mundo que estaba huérfano, ¿cierto? De Sí. hecho, creo que hasta lo dijo Oscar Landerreche en un momento. Muchos de nosotros, si gana Jara, no vamos a ir por Jara. Bueno, ¿por quién van a ir? ¿Por Maine Nichols? ¿Por Parisi? Entonces pensaba que ahí algo podía hacer Matei. Hoy día no estoy tan seguro. Hoy día creo que puede tener más que ver con que el triunfo de Jara lo que hace es polarizar la elección, en el sentido de que fortalece una dinámica donde la conversación es quien mete más susto con el cuco, ¿cierto? Entonces, ya de Jara, si bien no lo ha dicho tanto, ¿ah? Y lo ha dicho más bien en buena onda. Cuando habla de que ella no es de la elite, no dice que la elite sea mala, solamente dice que no es de la elite. Pero ayer sí mencionó lo de la ultraderecha. Ujú. Cast, o sea, va a meter susto con esto, aunque ha sido bien inteligente. Creo que Kaiser ayer fue el que se Sí, pasó de revoluciones, diciendo que casi que él como cristiano ortodoxo tenía un desafío cultural, ¿cierto?, de detener al marxismo. claro, por Pero los bueno, muertos de la Unión Soviética. correcto, correcto. Y que es muy en el registro de él también. Pero es interesante que podría ocurrir que el triunfo de Jara, en este segundo escenario, lo que haga, en vez de entregarle a Matei espacio para sentirse cómoda y a encontrar un registro, lo que haga finalmente es potenciar a la alternativa que tú ves fuerte, más opuesta, en las antítesis de Jara, y eso es Kast. Claro, Entonces, un y triunfo de ella Jara desde hoy este punto de día vista fortalece a Kast. dice, Evelyn Matei dice, Kaiser es mucho más respetuoso con las mujeres que Kast. Eh, ¿Sería esa la estrategia o fue una frase dentro de una conversación? Bueno, fue una frase en una conversación que fue más larga, en una entrevista, pero ¿está apuntando al adversario correcto? Yo creo que está tratando de, claro, de bajar a Kast, entendiendo que además la derecha tiene una tradición, como tú sabes bien, de que el pan se queme en la puerta del horno, Claro. ¿cierto? No sería Matei la primera que acercándose a la meta, ¿cierto?, se desinfle. Ahora, yo también pensaba, y esto uno siempre puede cambiar de opinión cuando los hechos cambian, ¿cierto? Pero yo pensaba de que a diferencia de Sichel, Matei no se iba a desinflar, porque Sichel siempre fue percibido por los partidos de derecha como un extranjero, Ujú. ¿cierto? Como alguien que venía un poco de fuera y por lo tanto cuando ganó la primaria no trabajó en contacto con los parlamentarios, con los alcaldes, que es lo que los partidos esperan. Matei, en cambio, no puede ser más Chile Vamos, ¿cierto? Ha militado en dos de los partidos que la ungieron y en el tercero Evópoli perfectamente podría militar. Claro. Entonces, yo pensaría que hay un mayor costo, un mayor trauma de la derecha de votarla a ella, de dejarla partir, ¿cierto? Y moverse a Kast como lo hicieron el 2021, ¿cierto? Pero viene en caída libre y yo creo que esta tabla de salvación que tiene ahora, porque yo no creo que le gane a Kast gritando más fuerte anticomunismo. Mm. Me puedo equivocar, pero creo que en esa pelea la va a ganar Kast. Y Entonces ella tendrá que buscar un espacio, sobre todo, y para ponerlo en términos no muy poéticos, pero yo creo que se puede entender. En política, lo importante no es tanto la respuesta que tú generas, que tú produces, sino responder la pregunta correcta. claro. No es tanto acerca de la respuesta, sino más bien acerca de la pregunta. Y hoy día pareciera que Matei está respondiendo la pregunta incorrecta, ¿cierto? Entonces, donde está el nervio dramático, pareciera ser hoy día Cast Jara. Claro, no está Entonces Matei rascando queda un donde poco pica, volando. dirían otros. Esa es la impresión que yo Claro. tengo, sobre todo porque el discurso de gobernabilidad, responsabilidad, que a mí y a muchos del mundo Sí, claro. más centrista le puede gustar, desde el punto de vista de nuestras predilecciones, nuestro paladar doctrinario, no pareciera ser que el mismo que perdió con todas. Y finalmente, porque ya se nos acabó el tiempo hace rato, Cristóbal, pero la última pregunta. ¿Qué ves tú hoy más fuerte entre los chilenos? ¿Cuál es la percepción que tienes tú? ¿Qué es más fuerte? ¿El rechazo hacia figuras como Kast, que fue, porque Kast tiene una buena evaluación y una buena percepción en las encuestas, pero también tiene un rechazo muy grande? ¿Es más fuerte eso o es más fuerte el anticomunismo?
Yo creo que hoy día ninguna de esas dos cosas es la que va a decidir la elección. Yo miraría cuál ha sido el votante que ahora con voto obligatorio, cómo se ha comportado en los últimos procesos, cómo se comportó el votante obligado, lo que algunos dicen que lo que importa ya no es el votante medio, sino lo que llaman el votante retraído, que es aquel que no participaba, Matilde, pero lo obligamos a participar en los últimos procesos. Ese votante votó 9 de cada 10, por ponerte un número, eh, por el rechazo, el votante obligado. Después votó por los consejeros de Claro. republicanos, pero no porque fuera de derecha, sino porque era la manera, republicano se transformó en el vehículo del voto bronca, la única manera de decirle a la clase política, métanse su constitución por cualquier parte. Y lo que yo me pregunto hoy día es, ¿quién va a ser capaz de llegar a ese votante despolitizado que hoy día creo que sigue preocupado de orden público y economía? Ujú. ¿Cierto? Y como esos dos temas son parte del repertorio retórico de las derechas, no digo que la derecha lo haga mejor necesariamente en orden público y economía, pero estarás de acuerdo conmigo que son Sí, sí, temas, son los temas que llevan. inmigración, ¿cierto? Claro, me cuesta pensar que Jara, con todos los fenómenos que podamos estar viendo, pueda arrebatarle a la derecha este momento. Bien, Cristóbal, te queremos agradecer desde CNN Chile esta conversación, este análisis en este día postelectoral, en una elección donde si bien se manejaban ciertos márgenes, no manejábamos esta diferencia, estos números que fueron bastante más grandes de lo que se pensó y que diseñan un panorama que podríamos decir que es una elección abierta y competitiva. Sí, yo creo que sí. Muy bien, muchísimas gracias Cristóbal, que tengas una muy buena tarde. Chao. Chao, chao. Hacemos un alto, ¿no?